Bien, estamos en esas conversaciones de Destino País. La decisión del nuevo rumbo o del rumbo que tomará Colombia está en nuestras manos a partir de este domingo, donde todos tenemos que ir a las urnas a elegir por presidente o por presidenta de la República. Uno de los temas que forma parte de esta conversación que siempre se debe tener sobre el destino económico de Colombia. Vamos a hablarlo desde el punto de vista de los empresarios. Por eso hasta ahora quiero darle la bienvenida a Juan Camilo Oliveros. Él es el presidente ejecutivo del Consejo Gremial de Cartagena y Bolívar. ¿Cómo estás, Juan Camilo? Bueno, Yair, muchas gracias por la invitación. Creo que es un tema muy pertinente. Estamos a pocos días ya de la elección y qué bueno tener esta reflexión aquí contigo en el canal Cartagena. Muchas gracias por venir, Juan Camilo. Quiero preguntarte sobre la expectativa que tienen los empresarios frente a esa decisión trascendental del domingo. Bueno, Colombia tiene una economía, Yair, que principalmente es informal. Creo que de esto se habla muy poco. Porque cuando pensamos en la empresa, de pronto el ciudadano cree que tiene el poder y la capacidad de poder transformar de gran medida la sociedad, y efectivamente lo tiene hasta cierto punto, pero es que la economía es la mitad informal. Y cuando es informal son personas que están rebuscando el día a día y que no tienen y no aportan para su pensión, para su salud, para los demás elementos de impuestos del país, y eso dificulta el desarrollo del país, además porque toca el país como Estado tiene que soportar a más personas. Aquí lo importante es que podamos ver cómo logramos tener una sociedad con mayor formalidad en su economía. Y esa mitad de la economía de pronto lo vemos en Cartagena, pero cuando vamos a otros municipios la informalidad llega al 80%, en donde no hay ninguna posibilidad en el sector privado, sino solamente está en la alcaldía, en la escuela, y lo demás es toda la informalidad y la ilegalidad. Por lo tanto, lo que estamos viendo y lo que quisiéramos es una sociedad y unas políticas que fortalezcan esa formalización de la economía. Y más allá de solo pensar en la gran empresa, es que el colombiano se vea también como empresario, que pueda haber una forma de ir escalando en cómo vamos en ese negocio, lo voy haciendo formal, va creciendo y voy haciendo empresas cada vez más grandes, porque cuando hago empresa estoy empleando a personas, estoy aportando impuestos, estamos pagando la salud, pagando las pensiones, estamos haciendo que el Estado pueda focalizar, tomar esos recursos y focalizarlos de mejor manera y ayudar al Estado y ayudar a la sociedad de esa forma. Bien. Independientemente, Juan Camilo, del gobierno que quede, si es de izquierda, derecha o de centro, hay dos opciones en el tarjetón que vamos a encontrar el domingo, que de acuerdo, digamos, a la estructura económica del país, ¿cuál es la atención que le debe dar el nuevo gobierno? Lo más importante es poder tener un entorno propicio para los negocios. En la medida en que demos señales de que Colombia se puede hacer empresa, y desde el más pequeño y del más grande también, para, como te decía, aportarle al Estado, aportarle a la sociedad, pues eso es una forma en que podemos atraer nuevamente a que venga la inversión al país. La inversión está disminuyendo de manera, digamos, dramática, y eso lo que implica es que a futuro vamos a tener menor capacidad productiva. Por lo tanto, es generar esas condiciones. Esas condiciones pasan, uno, por el tema de seguridad. Sin duda, el gobierno que venga tiene que trabajar la seguridad, tiene que hacernos sentir que estamos, o sea, no solo la física, sino la percepción, que nos sintamos más seguros en la sociedad, en la ciudad, que sintamos que ya no hay extorsión. O sea, todos estos elementos de inseguridad ahuyentan la inversión, ahuyentan al turista. Por lo tanto, ese es un elemento central para trabajar por el nuevo gobierno, hacernos sentir más seguros, pero también un ambiente que no sea hostil hacia la empresa. Y en esa medida pues, es más factible poder trabajar y, como te decía ahora, reducir esa informalidad. Es que tenemos que tener pendiente y presente que digamos, la lucha no es entre nosotros, sino que estamos compitiendo en un mundo global. Y en un mundo global, cuando un inversionista está viendo que hay mejores condiciones en otro país de América Latina, pues sencillamente toma una decisión de llevarse su inversión de Colombia y ponerlo en otro país. Y los empleos que estaban ahí se pierden. Por lo tanto, ese es el entorno y es un lenguaje más saludable. Aquí hacemos un llamado a poder escucharnos, a poder llegar a acuerdos, pero hacerlo de forma de respeto al otro, pero también de dejar trabajar al otro. Me queda sonando eso, Juan Camilo, que dices de que el inversor pone su dinero donde mejor esté, el país que mejor condiciones le dé. Y quiero hacer relación con
mensajes que he escuchado en los últimos días alrededor de grandes empresarios, grandes inversionistas en el país, donde dice que si se mantiene el gobierno de izquierda, van a llevar sus inversiones, cerrar sus inversiones en Colombia y llevarlas hacia otros países que le ofrezcan mejores condiciones. ¿Eso es una amenaza o es una realidad del mercado? ¿Cómo uno puede interpretar ese tipo de determinaciones de cara al resultado del domingo? Te pongo un ejemplo. En Cartagena, digamos, la gran industria en Cartagena no es de los cartageneros, no es de personas de Cartagena. Sí. Aquí hay inversión internacional. Y por supuesto, no es por ser alarmista, pero en la medida en que cada vez sean más difíciles las situaciones. Por ejemplo, es una de las zonas que más bloqueos tiene en el país. Mamonal se refiere, al sector industrial. Y con toda la dinámica y todo el discurso antiempresa que ha habido, pues un inversionista de estos va a decir, yo puedo irme a un país donde tengo unas condiciones mejores, incluso ganando lo mismo, porque voy a desarrollar la actividad mejor. Y esa es la gran preocupación. Aquí lo que nos interesa es que haya un mejor entorno para hacer los negocios, pero que ese entorno se traduzca en una mejor calidad de vida de las personas. Y para hacerlo lo que necesitamos es, pues, digamos, la discusión no es solamente de si se suben o no los impuestos, sino es el entorno en general. Te repito, la seguridad es muy importante, pero también el mismo discurso de la empresa. Si se bloquea, por ejemplo, el sector de Mamonal cada tanto, pues es más difícil de poder... Pérdida de recursos, de competitividad, etc. Claro, y no solo es mantener las inversiones, sino que Cartagena tiene un potencial increíble. De Cartagena, cuando se refiere al alcalde de una superciudad, yo no lo veo que está para nada loco, porque estamos en una posición estratégica para Colombia muy importante, en donde somos llamados a ser el hub logístico del norte de América Latina. Estamos cerca de Estados Unidos, el Gran Caribe está teniendo un desarrollo mayor al promedio mundial, por lo tanto es una situación privilegiada para aprovechar. Y lo que uno siente es que en lugar de aprovechar esa gran oportunidad, lo que estamos haciendo es darle la espalda a esa oportunidad, y que se dé de pronto desinversiones sería terrible para Cartagena y para los cartageneros y para la región también, para las posibilidades económicas que pueden estar aquí. Cuando una persona vende algo de manera informal en la calle, pues ¿quién está comprando? Finalmente... Una persona que tiene los ingresos para hacerlo, que seguramente los tiene a través de un trabajo. De un trabajo, formal, o está en una empresa, o tiene una microempresa y está dando oportunidades a otros, y está pagando impuestos, y esos impuestos llegan al Estado, y ese Estado pues también invierte está contratando personas, pero finalmente quien está moviendo la economía pues son las empresas. Entonces no podemos atacar a las empresas, es como si uno se pegara el tiro en el pie a uno mismo. Juan Camilo, aterrizando ya para finalizar esta conversación, muy buena conversación, vamos a aterrizar en lo que necesita Cartagena y Bolívar, esas inversiones que el gobierno próximo debe sí o sí desarrollar justamente para que explote ese potencial económico que tiene esta región. Bueno, sin duda la gran dificultad que tiene Cartagena tiene que ver con brechas. Y hay unas brechas sociales históricas que debemos trabajar, y eso solo se puede hacer de manera articulada, alcaldía, sector privado, pero también el gobierno nacional. Y cuando pensamos en los grandes proyectos, pensamos justamente en que sean proyectos que ayuden a disminuir esas brechas. Y en ese sentido, por eso para nosotros es muy importante el canal del dique, y lo he venido ya a decir también aquí en el canal Cartagena, porque es el agua. Y como decía, el agua es vida. Sin el canal del dique en mejores condiciones, pues va a ser muy difícil que siga prosperando esta región. Y además porque va a generar una gran oportunidad para producir alimentos, es nuestra despensa, pero también es la posibilidad de que esas poblaciones tengan unas fuentes de recursos produciendo los alimentos de la región Caribe. Es muy importante que ese proyecto salga adelante y que pueda dar esas oportunidades, que no solamente es que no es un proyecto de infraestructura, sino de restauración del ambiente. Creo que ese sería como el primer elemento de seguir insistiendo como región de que el canal del dique no puede dejar de ser. Y ahora, me imagino que también el aeropuerto. Claro, porque Cartagena, ser una ciudad turística, nos reconocen por ser el gran destino. Rafael Núñez se quedó muy pequeño, absolutamente pequeño e incómodo. El mismo éxito y el imán que es Cartagena como atractor turístico, pues obviamente estresa la infraestructura que tenemos, que ya está rezagada de Rafael Núñez, y pues requerimos que vengan más turistas y que además Cartagena sea la entrada de otras ciudades del país y de América Latina, que lleguen primero por Cartagena, y para eso pues tenemos que tener aeropuertos en condiciones. Y la gran apuesta es tener un aeropuerto nuevo,
nuevo, un aeropuerto que arrancaría con 17.000 millones de capacidad de pasajeros al año. Hoy Rafael Núñez es de 5.5, o sea, estamos hablando de más de 3 veces. De 3 veces, sí. Pero eso es un proyecto que, avanzando en las mejores condiciones, lo vamos a tener en el 2035. Por lo tanto, durante este periodo de tiempo tenemos que respaldar de manera decidida la ampliación que se está haciendo en el Rafael Núñez para mejorar la calidad de servicio de lo que mientras llega el nuevo aeropuerto. Sin duda, ese es muy importante, además porque pues, más turismo también irriga la economía de la ciudad. Es uno de los motores económicos de Cartagena. Pero hay un elemento adicional ahí, es la posibilidad que tenemos en el transporte de carga aérea. ¿Qué debe producir Bolívar para poder aprovechar toda esa capacidad que vamos a tener aeroportuaria? Porque ya Cartagena se convierte en un nodo logístico importante donde tienes tú puerto muy importante, el tercero más eficiente del mundo. Y reparte a otras ciudades o a otras ciudades de Latinoamérica cercanas a través de vía aérea. Para el éxito, por ejemplo, que le vaya bien a Barranquilla es bien para Cartagena, que le vaya bien a Cartagena es bien para Barranquilla y así para el Caribe porque nos estamos integrando. El nodo. Y en esa medida debemos lograr avanzar en conectarnos en doble calzada con todo el Caribe. Tenemos 60 kilómetros que nos hacen falta por la vía al mar con Barranquilla y tenemos un proyecto que finalmente entró en liquidación y va a pasar a Limvías, y eso es nefasto cómo se maneja la vía porque no hay una operación ni un mantenimiento constante. Entonces tenemos que pedirle a ese nuevo gobierno que estructure un nuevo proyecto. Ahí hay una inversión y hay una cantidad de poblaciones que esperaban esa inversión. Que es la ruta Caribe, ¿no? Que es la autopista del Caribe. La autopista del Caribe. Y pues se podrá llamar de otra forma. Lo que necesitamos es garantizar esa conexión de Cartagena con Barranquilla, porque además de Barranquilla hacia Santa Marta ya están los proyectos para tenerlo en doble calzada. Quiere decir que nos vamos a quedarnos desconectados en ese circuito. Debemos avanzar y ir a conectar el departamento de norte a sur. Esto ha sido un propósito de los gobernadores muy importante, pero va a quedar esa tarea pendiente y vamos a necesitar el apoyo del gobierno nacional para terminar unos puentes y unos tramos de esa vía y lograr que haya una conexión de Cantagallo a Cartagena sin necesidad de pasar por vías en otros departamentos. Sí. Y de Cantagallo debemos conectarlo con el resto del país a través de Yondó. Entonces ahí hay también un esfuerzo porque son unas zonas que están hoy desconectadas. El sur de Bolívar está completamente desconectado del país y la única forma de llevar esa formalización de la economía y esa presencia del Estado es con infraestructura. Así es. Eso es muy, muy importante que suceda. Y hay otros elementos que estamos pidiéndole ya ir a los candidatos que tienen que ver con, por ejemplo, entender esa diferencia y esas particularidades que tiene el Caribe, que tienen los litorales. Estamos pidiendo una ley de costas, una ley que facilite que las embarcaciones tengan bandera colombiana. Porque hoy la mayoría de las embarcaciones incluso se hacen en Colombia y tienen bandera de otros países, están pagando la placa, la ponen en otro lugar y no están pagándolo acá, y eso es por temas de cómo están estructurados los incentivos fiscales, tributarios, de procesos para que tengan la bandera en Colombia. Entonces ese es un elemento, que sea más fácil que venga una embarcación a hacer reparaciones en Cartagena, porque eso genera un empleo pues bastante bien pago. Todo el elemento que hay aquí de astilleros, de reparación y construcción naval es muy importante. Entonces estamos pidiendo una ley de costas. Estamos pidiendo, por ejemplo, que la contraprestación portuaria, que es lo que pagan los puertos, hoy en día es el 20% se queda en la ciudad y el 80% se va a la nación. De ese 80% no recibimos un solo peso de vuelta. Claro, se va hacia otros lados. Pidiendo que sea. Y que funciona aquí en Cartagena. Totalmente. Y estamos entonces viendo que el corredor de carga no tiene cómo mantenerse en el tiempo y ahí están los recursos y se está pagando por eso. Claro, entonces, esos son los elementos que le estamos pidiendo. Y por último, en materia de energía, creo que es lo más importante, después de seguridad que hay, lo que estamos trabajando es en bloque, toda la región Caribe de la mano de la RAP Caribe, para tenerle unas propuestas concretas al gobierno y a los congresistas para que rápidamente puedan dar una solución al Caribe. Si todos aquí hemos estado aportando para que Bogotá tenga metro, para que Medellín tenga metro, pues ahora estamos pidiéndole a todo el país que aporte porque el proyecto más importante para el país es solucionar el tema de la energía en el Caribe. Sí. No solo por lo que representa el Caribe en cuanto a la posible producción de energía que se va a dar aquí en temas sostenibles, sino también por todo el potencial de producción que tiene el Caribe para Colombia. Si hoy el Caribe se apaga, si Afinia dejara de pagar a los generadores, empezamos a tener un riesgo sistémico en donde las térmicas ya no tendrían flujo de caja porque aire no les está pagando, porque no reciben los recursos del gobierno nacional, y esto hace que después no entre esa energía al sistema y estresemos el sistema y podamos tener un racionamiento, y más cuando tenemos el riesgo de un niño. Por lo tanto, aquí necesitamos medidas
urgentes. De ya, no, de ya para allá. Primeros 100 días enseguida, resolver independientemente de quién sea el presidente. Y eso es plata. Y no solo es plata, sino también es voluntad. La reglamentación de todo el sistema, reconociendo que el Caribe es distinto. Es distinto, es distinto. Y sobre todo también para que la gente lo sienta en el bolsillo. Es decir, la tarifa que hoy pagamos sea evidentemente menor, lo justo para nosotros en el Caribe. Juan Camilo, las necesidades, las condiciones de los empresarios, tú bien los acabas de describir. Muchas gracias por haber venido aquí y contarnos desde la visión del empresariado, digamos, ese panorama alrededor de la decisión que tomaremos todos los colombianos el 31 de mayo en la elección presidencial. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, y a las personas que tomen una decisión a conciencia y la mejor que consideren para nuestra región. Bien, muchas gracias.